¿Tú conoces a Belisa, Juan? Esa no es la hija de Don Freddy. Sí, esa. Esa es la más chiquita, la niñita. No, niña no es, ¿no? Esa es una mujer ya. Estoy asfixiado, Juan. Pero no lo sabe lo que puede pasar en Palmar. Ven acá, ¿y tú eres el sobrino de Doña Francia? Pero tú estabas casado con María. ¿Esa no es la que está preñada de Pedro ahora? ¡Juan! ¡Juan! Seguimos aquí en Cine Conexión y tenemos ahora la grata compañía de dos de los responsables de esta nueva película dominicana del hombre que cuida. Tenemos la grata compañía de Alejandro Andújar, director y guionista de esta película, y de Amelia del Mar, que es productora y guionista de esta nueva producción. Así que, chicos, cuéntenme qué tal ha sido toda esta experiencia ya finalmente llevando este producto que me imagino que fue de gran esfuerzo a la pantalla grande. Vamos a comenzar contigo, Alejandro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al programa primero. Y el proceso ha sido largo, pero ha sido satisfactorio, ¿no? O sea, ya tener la película en las salas de cine y ver la reacción de la gente, que en su mayor parte ha sido positiva, el 99.99%. Claro, hasta a mi abuela le gustó la película, sí, o sea que... Y nada, estamos muy contentos por eso, porque el trabajo ha sido largo, duro, difícil, pero qué bueno que ya la gente puede ver la película. Perfecto, perfecto. Y en tu caso, Amelia, ha sido de gran satisfacción ya ver tu labor de producción, que me imagino que es algo bastante agotador, ya ver esta película en el cine. Pues sí, efectivamente es muy grato ver la película en el cine, ver la reacción es sumamente interesante, incluso inesperado por momentos. Y bueno, nada, uno empieza el proceso siempre de escritura con la idea de qué va a pasar cuando la gente lo ve en pantalla, y siempre esa pregunta es un motor que te va moviendo por todos los recovecos y por todos esos momentos a veces bastante difíciles de intentar llevarlo al cine. Y bueno, nada, obviamente estamos muy satisfechos y con muchas ganas de que la gente nos diga qué piensa, cómo la vio, saber qué opinan, claro, ¿no? Claro. Bueno, tener esa retroalimentación del público siempre es importante, pero queremos saber de dónde surge esta historia, de dónde proviene el hombre que cuida. Wow, es una pregunta compleja. Yo creo que la idea original la tuve yo hace algunos años y hay varias razones. Yo creo que subconscientemente tiene que ver con cosas que vivió uno en la infancia y también con cosas que uno ha visto a través de los años. O sea, yo creo que una de las cosas buenas de la historia es que todo el mundo conoce un hombre que cuida. Sí. O sea, no hay nadie en este país que no sabe lo que es un hombre que cuida una casa, un watchman. Entonces yo creo que el sereno, o sea, como que no es una cosa como... Es algo muy cotidiano, algo que vemos siempre, todos los días. Entonces como que yo creo que eso influye a que la gente se identifique con la película como más fácil, ¿no? O sea, la gente lo entiende rápidamente, un hombre que cuida una casa, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué este tema? Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo cotidiano y yo creo que tanto Amelia como yo queríamos un poco hablar de las clases sociales en el país. Yo creo que estamos un poco influenciados como por eso. Bueno, todo el mundo, es que este país vive como una división social bastante fuerte, ¿no? Y yo creo que desde el principio también ese tema estaba ahí latiendo en el corazón de la historia. Es un tema muy válido que hay que tratar y bueno, fue algo bien interesante porque en realidad el hombre que cuida, todo el mundo se quedó, wow, pero el sereno, entonces. Pero entonces cuéntenos cómo fue el proceso desde partiendo del guión, que este fue un guión que ganó Fonprocine. ¿Cómo fue el proceso de llevar ya desde ese momento? Bueno, me imagino que antes incluso de ganar Fonprocine fue toda una labor. Cuéntenos cómo fue ese proceso de, qué tan duro fue de llevarlo ya a la pantalla grande.
Bueno, mira, Alejandro y yo somos un poco soñadores y a veces eso hace que seamos un poquito osados. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2011 con esta idea que originalmente se llamaba El Cuidador, que efectivamente Alejandro fue quien tuvo la idea original. Y empezamos a trabajar básicamente de cara a un taller que se hace todos los años en Francia, en Nantes, que se llama el Produiro Sud. Y con una primera versión de guión muy, muy, muy básica, pues ellos nos seleccionaron y efectivamente fuimos para allá. A partir de ahí se nos ocurre esta idea de, bueno, creo que podemos hacer esta película nosotros, creo que podemos echar para adelante este proyecto e intentarlo producirlo de manera independiente. Y ahí es cuando empezamos a buscar las fuentes alternativas de financiamiento. El Fondo Ibermedia, el Fonprocine, armar la coproducción con 2 países latinoamericanos, con Puerto Rico y con Brasil, intentar acceder a los fondos que son fondos concursables en esos 2 países. Y todo ese proceso fue un proceso que conllevó a, bueno, familiarizarnos con leyes de cine de otros lugares, trabajar con instituciones públicas de tanto Puerto Rico como de Brasil, que eso es bastante intenso. Y bueno, intentar hacer una película un poco fuera del sistema también aquí. Sí, efectivamente tuvimos el apoyo de Fonprocine, pero, por ejemplo, no trabajamos con inversión privada, no trabajamos con patrocinios, no trabajamos con product placement, ni nada de esas cosas que usualmente pasan en las películas dominicanas. Eso, ahora, qué bueno que tú mencionas eso. ¿Eso usted entiende que en este caso particular le favoreció o quizá fue un reto mayor? Fue un reto, indiscutiblemente, pero hacer cualquier película es un reto. Con mucho dinero, con poco dinero, hacer cine es un reto, es difícil. Ahora, yo me siento muy satisfecha porque siento que hicimos la película que ambos queríamos hacer. Y que eso fue una meta que teníamos muy clara desde un inicio, de no conceder a nivel creativo nada del proyecto e intentar que efectivamente en todas las áreas pues tuviéramos los mejores actores, el mejor equipo técnico posible, los mejores servicios de postproducción, de sonido, de música, la música que es fundamental en esta película. Y bueno, ese fue lo que nos propusimos y yo creo que de alguna manera se logró. Estamos satisfechos. Mira que es bueno saber, porque esa película es uno de los ejemplos que dimos y en nuestro review lo dijimos, que es uno de los mejores ejemplos de que muchas veces menos es más. Entonces, eso nos lleva a una pregunta muy interesante que siempre preguntan, que es más o menos de cuánto fue el presupuesto de la película. Pues mira, el presupuesto es una pregunta muy buena porque hubo un presupuesto en efectivo que realmente para el rodaje no ascendió a más de 2 millones, 2.6 millones, una cosa así. O sea, bien bajo para la producción nacional. Ahora, hubo un presupuesto en servicios, por ejemplo, el apoyo de PJ Gaffers, que nos dio las cámaras, la iluminación del proyecto, él es socio del proyecto, y eso fue su aporte. O sea, hubo una serie de cosas que tuvimos que eran de primera calidad y que tenían un valor inmenso, pero que no necesariamente implicó un pago monetario directo, ¿no? Fue algo tipo intercambio, vamos a decir. Exactamente. Bueno, excelente. Entonces, bueno, y entonces, ¿qué nos pueden decir, bueno, en este proceso de producción? ¿Por qué eligieron estos actores en particular, que en realidad, en su mayoría, la mayoría lo hicieron muy orgánicos? ¿Por qué elegir a Héctor Aníbal? ¿Por qué elegir a Julieta, a Paula? Cuéntenos más o menos de ese proceso. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que empezamos el casting antes de tener la primera versión completa del guión. Ya empezamos a tener casting ya tanto en el Teatro Guloya y en la Cinemateca. Nosotros sí teníamos muy claro que queríamos trabajar con actores. Yo por lo menos sí estaba... Muchas veces este tipo de películas requiere como actores naturales y esto, entonces yo sabía que necesitábamos actores porque
era una película de actores. La mayor parte pasa en una locación y son estos 5 personajes dándose golpes dramáticos aquí encerrados en esa casa. Y bueno, estos actores llegan de distintas maneras, o sea, de distintas formas. Yo creo que también cuando empieza el guión a sonar en el mundo del cine, o sea, ya la gente va conociendo el proyecto, que ganó Comprocine, esto, y se van sumando gente al proyecto y uno va viendo otros actores. Y nada, o sea, yo sé que Héctor Aníbal siempre dicen, bueno, que él ha actuado, está actuando en todas las películas, pero en realidad es su segunda o tercera película, su segundo protagónico. Y cuando nosotros lo casteamos, él casi no había hecho nada, había hecho mucho teatro, muchísimo teatro musical, y entonces él ya tenía una preparación, y a él le encantó el guión de la película, y cuando fue a audicionar vino con el cuchillo en la boca, ¿no? Sí, se comió el papel, y lo audicionamos como 12 veces, o sea, yo creo que a cada gente audicionamos como 12 veces, o sea, casi todo el guión prácticamente, con cada actor fue así el proceso. Y luego antes del rodaje, algo que quizá también nos diferencia de otras películas, que sí tuvimos como 3 semanas de ensayos, ¿no? O sea, que nos encerramos en una oficina a machucar el guión y todo eso. Y esas 3 semanas ayudaron mucho para el rodaje ya sí de la película. ¿Y el rodaje más o menos cuánto tiempo duró? El rodaje duró, bueno, como es una coproducción con Puerto Rico y Brasil, rodamos 3 días de la película en Puerto Rico. Hay varias escenas de la película que son en Puerto Rico, aunque ustedes no se van a dar cuenta, no se preocupen. Y después duramos un mes en Palmar, 4 semanas en Palmar de Ocoa, y ahí se rodó, bueno, ya el grueso de la película, la casa, todo el pueblo, la bahía de pescadores, todo eso. Excelente, excelente. Entonces, bueno, ¿qué ustedes nos pueden decir? Es una película que vale la pena verlo, dijimos en nuestro review y es una de las recomendadas de la semana. Pero hay algo que al final de la película, bueno, cerca del tercer acto, que muchos de los compañeros nos quedamos que wow, y qué raro que incluyeron eso, pero me imagino que fue algo, hay algo que sucede entre 2 de los personajes de la película que es impactante. Entonces, ¿por qué decidieron incluir esta escena que ustedes me imagino que saben de qué hablo en la película? Cuéntenla. Sin revelar, no, pero ¿por qué la decisión de, o si estaba concebida desde el principio? Sí, esa escena de la que habla sí estaba desconcebida desde el principio. A ver, durante el proceso de escritura hay muchas decisiones que se toman a nivel dramático que tienen que ver íntimamente con el tema de la película, que tienen que ver con de qué nosotros queremos hablar en esta película. Y eso fue algo que desde un inicio estaba en nuestras cabezas. Estábamos haciendo una especie de retrato de la sociedad dominicana, con muy pocos personajes en una sola locación y de una manera muy pequeñita, pero que de una forma u otra resuene con temas de la sociedad dominicana. Uno de los temas que no se nos podía quedar era el tema de la impunidad, de cómo pasan cosas y esas cosas no tienen unas consecuencias que deberían de tener. Sí. Que eso es algo que vemos en nuestro país diariamente, de diferentes maneras, que es algo que permea todos los estratos de la sociedad, a nivel político, económico, social. Entonces, eso era un tema que tenía que estar en la película de alguna manera, sin hacer panfletos, sin hacer un discurso político claro, ni mucho menos, pero que de alguna forma ese temita estuviera en la cabeza de la gente que viera la película. Y esperamos que efectivamente eso sea así. Y bueno, esa fue la decisión. Fue una decisión temática, es una decisión, un planteamiento de nosotros como realizadores, de decir, bueno, mira, esto es lo que pensamos de nuestro país, estas son las cosas de las que queremos que se hablen en nuestro país, y como artistas esa es la responsabilidad mayor que tenemos, ¿no? De plantear temas, sea de la manera en que sea con la historia que sea. Las historias al final del día son excusas para comunicarnos como dominicanos, como seres humanos incluso. Entonces, eso es lo que estábamos intentando lograr. Perfecto. Bueno, y entonces ya para ir cerrando, lamentablemente no tenemos tanto tiempo como quisiéramos quedarnos aquí el programa entero,
pero ellos también tienen otros compromisos. No, yo quiero que ustedes le digan al público de Cine Conexión, bueno, al público dominicano, ¿por qué deben ver El hombre que cuida? Vamos a comenzar contigo, Alejandro. Bueno, es una pregunta difícil porque la gente, obligar a la gente, tiene que ir a ver esta película. Yo creo que tiene que ver con, bueno, El hombre que cuida es una película del momento. Y estoy hablando del momento porque ahora se habla un poco de la lucha anticorrupción, la lucha contra la impunidad. Y yo creo que la película aborda un poco esos temas. Y yo creo que también, aparte de esos temas, habla sobre el conformismo, ¿no? El otro día yo estaba en el concierto de Rita y ella dijo algo que es verdad, que es como la responsabilidad está en nosotros. O sea, nosotros somos los que tenemos que tomar el poder. Porque yo creo que la gente en este país, bueno, tiene que ver con la mediocridad, ¿no? Este conformismo de aceptar las cosas como son y no querer cambiarlas. Yo creo que ese es el tema principal de la película. Yo creo que nosotros aceptamos que nos den y no hacemos nada para cambiar, simplemente lo aceptamos. Entonces ese es el problema, ese es el conflicto principal de este hombre que cuida esta casa. Y entonces yo creo que por eso, porque es un tema actual, yo creo que es algo que es un tema de conversación de ahora, yo creo que la película ayuda un poco a que sigamos hablando de eso, de ese tema. Y bueno, por otras razones de que deben verla para apoyar o el cine dominicano, aunque a mí no me gusta decir eso así, pero no, yo creo que es una nueva propuesta, mi ópera prima, la ópera prima de Amelia, digamos, así como productora y co-guionista también. Y vayan al cine a verla, ¿por qué no? Vamos a apoyar el buen cine dominicano. Entonces, en el caso tuyo, Amelia, ¿por qué tú recomiendas a la gente que vayan a ver esta película? Bueno, yo creo que van a pasar un buen momento, a pesar de que cuando se dice un drama todo el mundo se asusta, pero yo creo que un valor que rescatamos de la película es que somos dominicanos y nos reímos aún esté pasando el peor momento de la vida, nos vamos a reír como quiera. Y eso es interesante. Yo creo que cuando vamos al cine queremos sentir algo, queremos tener algún tipo de emoción. Y eso fue algo que siempre tuvimos presente. Independientemente de contar una buena historia, pues queremos emocionar al público. Esperamos haberlo logrado. Y también porque estamos intentando reconocernos un poquito en la pantalla siempre. Y creo que eso es algo que está en El hombre que cuida. La gente va a sentarse ahí y va a ver algo de sí mismo, va a ver algo de su propia historia de vida quizá, y reconocerá momentos de su vida. Entonces, eso yo creo que siempre tiene un valor. Perfecto, bueno, ahí están las recomendaciones del productor, de los productores y directores de la película El hombre que cuida. Antes que se me vayan, tengo que preguntarle lo que yo siempre le pregunto a todos nuestros invitados. Una película que ustedes recomiendan, una película, no importa la época, ya sea un clásico, ¿qué película tú siempre recomiendas? Yo siempre recomiendo, puedo recomendar una reciente. No, bueno, yo la última que vi que me gustó bastante fue Aquarius, esta película brasileña con Sonia Braga, que es espectacular la película. Y yo creo que tiene también un poco que ver con nuestra película indirectamente, porque trata el tema como de la memoria, trata el tema de la corrupción, de cómo las cosas cambian con el tiempo, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, en el caso tuyo, Amelia, ¿qué película tú siempre recomiendas a todas tus amistades, a todo el mundo? Bueno, la mía es un clásico, Network, de Sidney Lumet, de 1976. Wow. Es una película acerca de la televisión, así que... Y no solamente acerca de la televisión, una película acerca de la sociedad y hacia dónde Paddy Chayefsky, que fue su guionista, es un tipo increíblemente visionario y él de alguna manera planteó hacia dónde estábamos yendo con los medios de comunicación. Es importante que no olvidemos la fuerza, el poder que tienen los medios de comunicación, la capacidad que tiene la televisión de meterse en la casa de la gente y hablarle a las personas. Sí. Como realizadores, como guionistas, como productores, directores, ese poder hay que tomarlo también y hay que acercarse a la gente, sea de la manera que sea, comunicar, esa es nuestra labor. Perfecto, entonces, bueno, mira, esa película, las dos,
altamente recomendada. En el caso de Network, yo incluso he visto múltiples, no uno, múltiples casos de estudio. En el caso de comunicación, de la influencia y todo eso, de los medios de comunicación. Entonces, ¿con qué figura del cine, ya sea del pasado o la que sea, le gustaría tener un momento? ¿Con cuál? Una figura rápidamente. Bueno, del pasado. Yo creo que quizá algún director como Herzog o Kaurismäki me gustaría tener algún momento. Pero bueno, no sé, o sea, yo no pienso tanto en compartir. O sea, honestamente, sí, podría hablarte de gente de aquí, de Cires Reyes, productora de cine dominicano, y Martín Díaz, así que co-guionista de varias películas, que la paso genial cuando me junto con ellos, o sea, como que me gustaría reunirme con ellos todas las noches. Aparte, Martín cocina buenísimo, así, o sea. Excelente, Alejandro. Muy buena respuesta. En el caso tuyo, Amelia. Yo me juntaría con Sidney Lumet. Fue un director que hizo 50 películas, todas diferentes una de otra. Y esa capacidad de dar vueltas entre un género y otro, de trabajar dentro de una industria, de trabajar presupuestos grandes, presupuestos pequeños, de hacer una obra que pasa prácticamente por todos los géneros, pues a mí me interesa saber cómo lo hizo. Quiero el secreto. Claro, claro. Bueno, pues ahí lo tienen, Alejandro Andújar, director y productor de esta película El hombre que cuida, así como Amelia del Mar, que es productora y guionista de esta nueva película, una película que recomendamos nuevamente. Así que ustedes no se muevan, que venimos con mucho más luego de una pequeña pausa comercial. Seguimos con más aquí en Cine Conexión.